Bueno, gustazo siempre saludarles. Iniciamos segunda semana del mes de junio, la fecha es 8 y nos vamos a ocupar ahora pues de presentarles panorama de campeonato nacional, apertura. ¿Para cuándo? Eso sí, ninguno, ni José Pablo ni su servidor somos magos. Hay fecha ahí de 25-26 de julio que lontananza parece semilejos, pero antes primero hay que hacer pretemporada, etcétera. Así que se los decimos y recordamos. Pero fíjese lo que tenemos acá y que es para que usted le entre. Son, como dice, piconas. Yo se lo dije a José Pablo desde que me las presentó. Plataninas son de mis preferidas, incluso de la feria del Rosario. Casi siempre quieren quedar bien conmigo, me llevan alguna. Y en este caso son plataninas tía Tina, que me hace recordar incluso a mi tía Juventina, que le decíamos tía Tina. Así que le entramos al saludarte a degustar. Bueno, qué tacaño este muchacho, la más pequeña. Bueno, así que al natural, ya ustedes escucharon con el fondo del micrófono ahí el crunch de José Pablo, porque en eso estamos, y ahí José Pablo les proyecta también en la parte baja de sus pantallas, pues cómo conseguir que se los lleven a su casa. Hay un pedido mínimo, etcétera, pero es de un costo, según me decía Estefan Godoy, pues el emprendedor es un muchacho de 23 años, la misma edad que tiene José Pablo, para entrarle. ¿Te gustaron? Sí, muy buenas. Muy buenas. Bueno, y esto es natural, hay sabores, está mediterráneo, está barbacoa, así que es de entrarle el teléfono y hacer su pedido. Y entramos en materia. Así es, Gustavo. Bueno, pero primero sí voy a hacer no solo la pantomima, sino entrarle directamente al material. Buenísima. Bueno, fíjense que poniéndonos por orden alfabético, yo no sé, en algunas o muchas podremos estar de acuerdo con José Pablo, en otras pues quizá no plenamente, o él tenga su propia opinión, pero mismo José Pablo les hace circular que Juan Antonio Torres Servín, de hace rato renovado como técnico de Antigua, y como figura para mí, por el hecho de que costó un poco renovarlo, pero finalmente lo hizo para 2 años, que equivale a 4 torneos cortos. ¿Estamos con eso de coincidencia o crees que la continuidad de Domínguez, que la continuidad de Mena, que la llegada de Miranda, que la continuidad de Cristian Jiménez está por encima del nombre de Jairo Arriola como una retención, en este caso, del equipo antigüeño para la temporada? No, yo creo que la gran figura de Antigua ahora se llama Jairo Arriola. Anteriormente yo hubiese colocado al jugador que se fue para Comunicaciones. Pinto. Sí, pero por cómo veo la situación y todo, me quedo con el patrullero. Bueno, de Cobán Imperial, que ya tiene muchas incorporaciones. De las últimas, por ejemplo, ahí está para escoger. Unos podrán decir, incluyendo José Pablo, Pedro Altán. Sin embargo, el talento y demás yo coloqué, y ahí les aparece en pantalla, Juan Carlos Silva, el mexicano, y aparte la confirmación de Rafa Díaz, que en el orden pues aparece como el primer técnico. Estamos hablando de orden alfabético, ¿verdad? De Cobán Imperial, pero Cobán hizo algo bueno, que fue renovar primero a 14 de sus figuras, entre ellos los laterales que son conocidísimos, Eduardo Beltrán Soto y también Ángel Cabrera. Y creo que la sangría más grande, opinión, no sé si la compartás, José Pablo, es el hecho que ya no pudieron renovar a Yanderson Pereira, que emigró a Municipal. Sí, lo de Yanderson, pues su gran figura. Me parece que ahora quien va a tener que tomar ese papel va a ser Eddie Danilo Guerra, que yo lo he dicho, no es un mal jugador, pero es muy espontáneo. O sea, a veces aparece, a veces no, y tiene que tener cierta continuidad si quiere ganar ese protagonismo en Cobán. Sí, recursos tiene, sobre todo el gol, y cuando se hacen goles son ídolos de la gente cuando concretan en los pórticos adversarios. Luego, en ese orden alfabético, vamos a Comunicaciones, la que se caía de Madura, pues continuidad de Mauricio Tapia. Y yo
puse originalmente a José Manuel Contreras porque no jugó un minuto por su suspensión que ya cumplió desde mediados del mes pasado, como la gran incorporación, llega seguramente incluso para ser capitán y para mover los hilos de comunicaciones. Pero con lo que ya se oficializó a todos los estamentos, etcétera, hoy precisamente hablando de lunes, José Carlos Pinto estaría para competirle por la regularidad de ex compañeros que se vuelven a juntar porque estuvieron ya en la formación Panza Verde. Y luego también para mí es muy significativo que dentro de las renovaciones, porque ya nos había contado en Deportes Nuevo Mundo que había finalizado contrato, la continuidad de Rodrigo Sarabia, más lo de Alejandro Galindo, más lo de Calderón, etcétera. Sí, así es. Lo de comunicaciones, Gustavo, yo pienso que el gran fuerte de comunicaciones es el medio campo. A mí me llama mucho la atención el pensar en Sarabia, en pensar en Aparicio, en Galindo y en José Manuel Contreras en un mismo medio campo, inclusive posiblemente potencial esa misma alineación para selección. Sí, ya es a Marinito ahí, en caso directamente de José Pablo. Y piezas que pueden competir ahí por la dinámica, etcétera. Por ejemplo, Carlos Mejía, que es otro de los renovados, ya oficializado por el equipo. Nos ubicamos con Guastatoya, que opinión personal es el que más se ha movido, porque confirmación plena para Fabricio Benítez, y desde Adrián de Lemos, que nos contó su presidente, el señor Leonardo Moscoso, que lograron evitar que se fuera Municipal. Esa es una confirmación muy buena. Y nuevos, pues ahí está el nombre de William Zapata, tomado de Sanarate, como también se tomó a Walter García, y nuevos específicamente que llegan de otras latitudes, como Pinto de Zacachispas y como Bernabé Hernández, que lo entrevistamos cuando estaba con la Sub-23 que fue a Francia. Son parte de una renovación que incluye también a Luis Martínez el Salamá, pero con aquello que todavía esta semana él espera que se pueda abrir la puerta del New York Cosmos en la segunda categoría profesional estadounidense. Sí, lo de Guastatoya es interesante. Me parece que la gran figura del equipo es el Salamá Martínez, aunque aún no se sabe a ciencia cierta si va a poder tener una continuidad en el equipo. Ojalá por él que se le pueda dar una oportunidad en el extranjero, pero por todo lo demás me parece que Benítez ya tiene bien organizado cuál va a ser su sistema de juego y además sus piezas claves. Sí, incluso hay que recordar que regresa Kevin Norales, que se había ido, emigró primero a Shell y después pasó a Malacateco. Ya nos metemos a la I, y en este caso a Iztapa. Ahí renovación ya de varios jugadores, pero sobre todo primero lo de Ramiro Cepeda, que dejó al equipo en una cuarta posición cuando el torneo se canceló, se paró y después se canceló. Y ahí, pues creo que por el nombre, por la eficiencia, que pasó a ser ya el goleador histórico extranjero, etcétera, la renovación de Carlos Camiani Félix es la figura preponderante, más Liborio Sánchez en la portería, etcétera. Una buena base que mantiene el equipo de los Peces Vela. Sí, así es, Gustavo. Un Iztapa que ha venido creciendo. Me parece que lo que ha venido haciendo su técnico lo levantó. Sin duda, Camiani va a ser una pieza fundamental ahí. Y ahí es donde yo tengo una duda. Al haberse cancelado el torneo, ¿cuentan los goles que se hizo en el torneo pasado con Camiani o no existieron esos goles y habrá que volver a empezar en cuanto a lo que se había hecho en el torneo Apertura anterior? Yo hice la consulta ante la liga y entonces me respondieron de la siguiente manera, y es razonable, que así como la federación tomó en cuenta para sus decisiones juntar lo que se terminó con lo que iba para ser acumulados para CONCACAF y para descensos, sí cuentan entonces los goles y demás, pero no se declaran campeón goleador ni tampoco arquero menos vencido. Entonces esa es la postura ya de manera oficial. Bueno, pasamos a Municipal. Ahí la confirmación también se caía de madura de Sebastián Vini como conductor, y yo creo que dentro de renovar a Manuel López, de renovar a Héctor Moreira, de hacer lo propio que ya se había logrado en enero, pero se oficializó el mes pasado, de la continuidad por 2 años, equivalente a 4 torneos cortos de Alejandro Díaz, y lo que también se fue por esa ruta, pero eso sí se acaba de concretar, de Jaime Alas, es preponderante. Sin embargo, el hecho que finalmente obtuvieron a Anderson Pereira, que regresa al equipo
que le proyectó acá en Guatemala, pues lo de Anderson es significativo, sobre todo si las lesiones le respetan, como no ocurrió en la parte final en Cobán. Sí, así es. Me parece que Anderson va a intentar buscar pues esa anotación que finalmente ya había perdido Danilo Guerra con Municipal, y que ya sabemos también que un jugador que es muy interesante pero que lastimosamente no se logró recuperar después de la lesión, que es el caso de José Carlos Martínez. Entonces me parece que por ahí va lo de Yanderson Pereira, y por lo demás pues se mantiene la misma base con un Sebastián Vini, que me parece que le ha caído bien al grupo y ha hecho que un equipo bastante joven pues esté jugando muy bien al fútbol. Bueno, con los Toros de Malacateco empezamos por su técnico, bien ponchado en el caso de alguien que es una fortaleza física tremenda, y ahí se ha hecho, es donde sus mejores logros ha alcanzado, incluyendo un subcampeonato, pues la continuidad de Ronald Lavala Gómez. Y de los ya confirmados, y cuando busca, según el técnico, 2 puntas en Sudamérica y 2 que jueguen por afuera, también delanteros. O sea, esas son las 4 piezas que necesita, según el técnico, para terminar de reforzar el equipo. De lo que ya está plenamente confirmado, pues la regularidad de el señor Orlando Osorio, el número 6, el colombiano, pues es de las piezas notorias. Aparte que tuvo una sangría con Kevin Morales, que de todos modos no produjo ahí ni en Shela lo que ha hecho en Guastatoya. Sí, lo de Morales me parece que su mejor etapa fue con Amarini en Guastatoya, y lo de Ronald pues es un técnico que conoce muy bien el plantel, conoce bien la temperatura que es jugar en esa cancha justamente. Entonces me parece que se le da la confianza por el buen trabajo que ha tenido con un Malacateco que, si bien es cierto, no ha ganado un campeonato, pero que ya los llevó hasta una semifinal. Muy bien, ahí nos ubicamos con Santa Lucía, nuevo presidente. Ahí tienen ustedes la fotografía, el de gorra, pues lógicamente es el dirigente, en el caso de Rodolfo Puertas, y el técnico Sergio Guevara. Y dentro de las primeras confirmaciones plenas, que en este caso son nuevos jugadores ahí, tomados de algunos vecinos, tomados de Sanarate, como el caso de José Salazar, por ejemplo, pero el nombre del vecino, hablando de un vecino, José Javier del Águila, por todos los antecedentes del ex seleccionado, que incluso era capitán de Siquinalá, es de lo más llamativo, ya confirmado, de nuevos jugadores que han llegado al equipo de los Tigres de Santa Lucía. Sí, lo de José Javier del Águila es interesante, el jugador de la sub-20. Me parece que va a llegar a tener una buena temporada, un buen torneo con Santa Lucía. Un Santa Lucía que, si bien es cierto, me parece que nunca lo vimos dando un buen nivel o el mejor nivel. Santa Lucía siempre estuvo intentando pelear por no descender, y me parece que eso es lo que van a intentar que ya no suceda, sino estar por lo menos en el medio de la tabla para intentar buscar meterse entre los primeros 6. Bueno, luego ubicamos acá, por las razones que ustedes comprenderán, a Xelajú. Y lo ponemos adelante de lo de Sanarate, porque Sanarate sí es incógnita total, ¿verdad? Absoluta. A esta altura, pues el expresidente presenta su renuncia irrevocable porque no puede atender al equipo, porque vive en el exterior y solo de tanto en tanto aparece por su país. Y eso no sé cuánto se tardó don Jairo Tzoy para darse cuenta de eso, pero en el Inter ya todos sabemos la sangría. Incluso 2 de las incorporaciones últimas que tiene ya confirmada Santa Lucía, pues proceden de la formación de Sanarate. Y ahí está, pues el equipo sanateco lo dejamos así, con incógnitas plenas. Y antes está Xelajú, y tomo como base alguien muy influyente ahí, que con su gestión como presidente lograron su última luna hace 8 años. Me refiero a don Francisco Santos, que me confirmó vía WhatsApp que efectivamente tienen encaminadas las pláticas con Walter Claverí para que el técnico nacional que salió de Mixco tenga esa oportunidad. Ya los llevó en el Clausura 2018 a la final con Guastatoya. Fue un duelo entre técnicos nacionales como pocas veces se ha dado en los últimos tiempos. Así que esa sería la primera general gran contratación de Xelajú en el caso de Walter Claverí. Sí, más con un equipo de Shela que es tan emblemático, Gustavo, y que lastimosamente no se les ha dado un título más en los últimos años. Y me parece que intentan buscar eso, poder lograr un proceso como el que lo ha venido haciendo Antigua, que en un corto periodo ya está casi por alcanzarlos, a un Xelajú que tiene muchos más años y mucha más historia. Y por eso confían en un técnico como Walter Claverí,
que es para mí de lo mejor que hay como técnicos nacionales. Muy bien, y para estar en Liga Nacional, quedarse, que yo lo dudo bastante realmente, al margen de lo de TAS y todo eso, y para ir a primera, que creo que por ahí va a ir la ruta, regresa Julio Gómez, que fue con quien se dio el ascenso, aunque en parte fue por aquello que descalificaron a Quiché por las irregularidades de usurpación de identidades, etcétera. Ya habían perdido el primer partido 3-1, no se olviden. Y entonces encontramos Julio Gómez de regreso. Jen Márquez, para mí, figura de mantenerse una persona de ese nivel, pero también ya se hicieron de un buen arquero como Rubén Silva, otro ex Sanarate, uruguayo, ex Aurora y ex Carchá. Y también está Jay Carrieta, el tico que conocimos allá en Siquinalá, que es una pieza de gol importante que ya se incorpora a esa formación de Mixco. Y lo otro está definitivamente con Siquinalá. Siquinalá sí no ha dicho absolutamente nada. A través de dirigentes están tratando de gestionar que la federación no actuó dentro de la corrección o dentro de estatutos, etcétera. Y entonces es una incógnita doble, o para técnico o para plantel. Ya les contamos lo de José Javier del Águila pasando a la vecindad de Santa Lucía. Y también está, para mencionarles, equipo para primera, porque las contrataciones a mí me dan esa imagen de Telios. Sí. Porque el llevar y contratar a Paulo Mota, que sale de Quiché, a Edgar Macal, que sale de Quiché, también dentro de eso, más el Marvin, el Titimán Ávila, o Flecha Veloz, como yo le digo, saliendo de Siquinalá, para recalar en el equipo capitalino, es para que se concrete la adquisición de la ficha de Catocha, que desaparecería porque, según directivos de Telios, ellos retendrían la de la segunda para jugar repechaje con el Puerto San José o lo demás. Y algo que supe internamente, pero ahora lo comparto con ustedes, es de que si la federación permite ese manejo de fichas, Municipales cedería, a ver qué te parece, la ficha de su equipo de segunda división a la U, para que se quede en segunda y no baje, como ya está el documento de la federación, a tercera división. Sí, lo de la universidad es lamentable, la verdad, que haya parado un equipo tan emblemático con tanta historia, pero es un claro ejemplo de cuando hay una mala dirigencia, me parece. Y es un caso muy contrastante con lo de Telios. Yo lo decía ayer justamente en la antesala deportiva, que a mí me parece que algo muy bueno con Telios es el hecho de que no pertenezca a ninguna municipalidad, porque para mí ese es uno de los principales errores y problemas en Guatemala, que está siempre la incógnita de que si al alcalde le gusta, apoya el fútbol, y si al alcalde no le gusta, pues entonces el fútbol de Guatemala desaparecen los equipos. Y entonces así miramos que hay grandes contrataciones y después hay grandes deudas, y hay casos como los de Sanarate, en donde ya es una situación prácticamente insostenible. Bueno, y para más detalle, además de lo de José Javier del Águila, según la información oficial que recibí vía WhatsApp, Maynor Asensio Trejo, que llega a Iztapa, más Enrique Miranda, que llega de Guastatoya, que es un interesante jugador, más José Salazar, que ya lo mencioné, y Kevin Ávila, serían las primeras incorporaciones nuevas, o sea, incorporaciones a ese equipo de Santa Lucía. Así que, pues ya nos retiramos, recordándoles que ahí está, pues, sus plataninas Tía Tina. Ya nos escucharon y nos vieron ahí con el crunch respectivo. Y no se olviden que esta semana tendremos videos y entrevistas muy importantes. Ya aquello de apalabradas, la de Freddy García, fíjense, Freddy García, la de David Stokes, la de nada menos que Roberto Armando Díaz Castillo. ¿Quién es? Les digo, Coti Díaz, en todo lo que es el sector occidental ya saben de quién se trata. Y también otra que incluso han pedido, la de Germán el Chino Ruano. Así que ya les di 4 nombres ahí significativos para, como dice, endulzarles el paladar, aparte de las respectivas plataninas Tía Tina. Así que continuamos.